Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. Y seguimos con una reflexión que está muy pertinente para el tiempo actual que estamos viviendo. Y justamente el libro de Éxodo sigue comunicándonos tantas verdades para este momento que nosotros estamos viviendo y por ello vamos a tener nuestra reflexión de este día tomando muy en cuenta lo que podemos nosotros aprender del libro de los sellos, un libro escrito por Moisés y que hoy sigue teniendo muchísima relevancia, sobre todo para nosotros que somos líderes y que queremos ejercer un liderazgo tomando muy en cuenta cuáles son los principios establecidos por el reino del Señor. Nuestro tema en este día es cuando obedecer a Dios exige desobedecer al poder. Y el mismo se encuentra realizado tomando como base el texto que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, tomando en cuenta el versículo 17 y también el 21. Y dice de la siguiente manera, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia, conforme a Éxodo capítulo, versículos 17 y 21. En uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, justamente cuando la opresión ya era parte establecida del país, cuando ya se había institucionalizado la opresión y la muerte fue decretada como una política de Estado, Dios decidió obrar a través de dos mujeres aparentemente invisibles, aparentemente insignificantes, las parteras. Qué gran verdad. No eran líderes militares, no eran profetas conocidas, no eran figuras de poder. Eran mujeres comunes colocadas frente a un orden, a una orden directa del gobernante más poderoso de su tiempo, Faraón, el rey de Egipto. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta partera? Si tuviéramos que contextualizar un poco este pasaje, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo y estamos viendo situaciones donde la discriminación, el maltrato, la exclusión, ¿verdad? La explotación, de alguna manera son parte institucionalizada de algunos países. Y vemos aquí donde dos simples mujeres tomaron la decisión de obedecer a Dios antes que obedecer al gobernante más importante de su tiempo. La instrucción que ellas habían recibido, ¿verdad? De parte del gobernante era bien clara y bien brutal. Eliminar a los niños hebreos al nacer. Sin embargo, la respuesta de la partera fue aún más clara. Temieron a Dios. Temieron a Dios. Y ese temor reverente la llevó a una decisión radical y de alto riesgo para su vida. Pero a pesar de ello, ellas tomaron la decisión de desobedecer la orden civil
para obedecer el mandato de Dios. Preservaron la vida, aún señores, sabiendo que su desobediencia podía costarle la libertad o incluso su propia vida. Este pasaje nos confronta con una verdad muy incómoda, pero necesaria. No toda obediencia a la autoridad es fidelidad a Dios y a veces, señores, no han hecho creer que sí, que toda desobediencia a la autoridad es algo negado de parte del Señor. O de otra manera, no han hecho pensar que tenemos que tener una obediencia ciega a las autoridades, independientemente de que esas autoridades estén exigiendo cosas que riñan contra la voluntad de Dios. Repito, no toda obediencia a la autoridad es fidelidad a Dios. Cuando las leyes, órdenes o sistemas nos empujan a actuar en contra de la justicia, en contra de la dignidad del ser humano, en contra de la vida, que son todo esto, ¿verdad? Valores centrales del corazón de Dios. La fe auténtica tiene que llamarnos a una desobediencia civil responsable, valiente y temerosa de Dios. Tenemos ejemplos. En días pasados, que justamente se estaba conmemorando el nacimiento de Martin Luther King, nuestro periodista cristiano dominicano, Tomás Gómez Bueno, él nos recordó en su artículo que esa convicción que tenía Martin Luther King fue sumamente importante. Después de siglos, ¿verdad? Donde de alguna manera se daba el tema del racismo como algo normal, natural, establecido, este pastor bautista, Martin Luther King Jr., tomó la decisión de desobedecer esas leyes injustas. Y él empezó todo un movimiento que todos los conocemos, ¿verdad? Por los derechos civiles en los Estados Unidos. Él entendió que no podía someterse pasivamente a un sistema que negaba la igualdad de los seres creados a imagen de Dios. Un pastor bautista entendió esto. Y justamente, señores y señoras, inspirado profundamente por la Biblia, Martin Luther King defendió la justicia mediante la no violencia y la desobediencia civil. Convencido de que una ley injusta no honra a Dios, una ley injusta no honra a Dios, una práctica injusta no honra a Dios, venga de donde venga. Aunque era un ser humano, ¿verdad? Con sus imperfecciones como tú y yo, fue usado poderosamente por el Señor. ¿Para qué? Para transformar una realidad marcada por el racismo, la segregación y la opresión. Y justamente su legado permanece hoy a lo largo de la historia. Las parteras hebreas y Martin Luther King nos recuerdan que Dios no siempre actúa a través de los palacios, sino a través de conciencias firmes que se niegan a normalizar el mal, conciencias que se niegan a normalizar la violencia. La violencia no es normal, la violencia no es natural. Ambos ejemplos nos muestran que el temor a Dios produce valentía y que la obediencia al Señor, aun cuando implique riesgo, nunca pasará desapercibida. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo dice, Dios prosperó su familia, Dios prosperó la familia de las parteras por haber tomado esa importante decisión. Entonces, necesitamos hacer un llamado a la acción. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres que teman más su voluntad que la opresión del sistema. Creyentes dispuestos a levantar la voz
cuando el silencio se impone en complicidad. Discípulos que entiendan que la fe no es neutral frente a la injusticia. La fe no es neutral frente a la injusticia. La fe no convoca a asumir posición en contra de cualquier acto injusto. Venga de donde venga. Debemos preguntarnos con toda la honestidad del mundo. ¿Estamos nosotros como líderes cristianos obedeciendo a Dios, incluso cuando hacerlo tiene un costo? ¿Estamos nosotros realmente obedeciendo a Dios? Y la otra pregunta, ¿defendemos la vida, la verdad y la justicia cuando es más cómodo callar? Cuando hablamos de defender la vida, claro, desde su concesión, claro que desde su concesión, pero más que desde su concesión también, durante todas las etapas de los seres humanos, estamos defendiendo la vida. Estamos defendiendo la vida del niño nacido como defendemos la vida del no nacido. Estamos defendiendo la vida de los adolescentes, estamos defendiendo la vida de los jóvenes, estamos defendiendo la vida de los adultos, estamos defendiendo la vida de los adultos mayores, estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo la justicia o sencillamente estamos guardando silencio frente a las injusticias que se están cometiendo en contra de nuestro prójimo. ¿Estamos defendiendo o no estamos defendiendo como cristianos? Esa es la pregunta para que cada uno de nosotros en este día estemos haciendo una evaluación de nuestras vidas y de cómo estamos utilizando nuestras voces para denunciar las injusticias y para denunciar la discriminación, para denunciar la corrupción, para denunciar la opresión. Ojalá que Dios nos ayude a hacer esa reflexión y a tomar acciones parecidas, similares a la que tomaron las parteras y a la que tomó Martin Luther King. Que el Señor despierte en nosotros un temor santo que nos impulse a actuar, a resistir el mal con el bien y a convertir nuestra fe en un testimonio vivo. Porque cuando obedecemos a Dios por encima de todo, Él sigue usando a las personas sencillas para cambiar el rumbo de la historia. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios obre en nuestras vidas, que obre en nuestras conciencias, que obre en nuestros corazones, que esta regla de oro que fue establecida por Jesús sea realmente una regla que diariamente, en todos los lugares, en todos los momentos, en todas las circunstancias que vivamos, nosotros la pongamos en práctica. Tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros y que nuestras voces sean utilizadas para defender a los más vulnerables, a los más oprimidos, a los más maltratados, que seamos capaces de asumir una desobediencia civil siempre y cuando esas leyes sean leyes que no tomen en cuenta la dignidad humana, que no tomen en cuenta la voluntad de Dios de bienestar y de vida plena para cada ser humano. Que Dios le bendiga muchísimo y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si de alguna forma tu corazón ha sido tocado por esta reflexión, te pido que esté compartiendo la misma con tus diferentes contactos, porque necesitamos seguir expandiendo el reino de Dios. Muchísimas gracias y gracias por tu atención.